empezar la última parte, todos cansados, ¿no? Pero es bueno, vamos a hablar de dos cosas y yo voy a compilar las charlas, son 3 charlas, yo voy a hacer solamente 2 charlas compilando las cosas. Bueno, entonces, la primera cosa, vamos a mostrar la abordaje del seno frontal. Bueno, el seno frontal o la cirugía endoscópica para el seno frontal es considerada por muchos la última frontera en la cirugía para las dolencias inflamatorias de nariz y de los senos paranasales. Antes de la cirugía de la base de cráneo, la persona tiene que tener el dominio de la cirugía del seno frontal. Bueno, ¿y por qué que es la última frontera? Porque es una cirugía que generalmente es más difícil, generalmente más arriesgada y que generalmente hay más complicaciones. No es una cosa, una cirugía nueva, porque Dr. Lothrop hacía esa cirugía hace mucho tiempo, desde 1898, por ejemplo, que hacía esa cirugía del seno frontal, una abordaje externa. Bueno, es tanto que los americanos, los gringos, cuando hacemos la clasificación endoscópica de la cirugía, draft 1A, draft 1B, 2A, draft 2B y draft 3, los americanos dicen modified Lothrop surgery para el draft 3, porque Lothrop era americano y draft es alemán, ¿no? Los americanos prefieren a los americanos. Pero profesor Howard Lothrop ya sería cirugías con accesos externos al seno frontal de una forma muy interesante. ¿Y por qué el seno frontal es más difícil? Porque la anatomía es muy variable. Y hay personas inclusive, o institutos médicos legales, morgues, que usan el seno frontal como una especie de identificación de los pacientes. Porque cada seno frontal es único, es como la impresión digital. Cada seno frontal es único de cada persona. Y la anatomía también es muy variable. Mira este seno frontal, cómo es variable la anatomía y cómo es la pneumatización de este seno frontal arriba y posterior y medial a la órbita. Entonces, miren cómo es interesante. Y hay muchas técnicas. La técnica clásica endoscópicas. La técnica clásica Uncapping the Egg del profesor Stamberger. La técnica de los blocks del profesor P.J. Warmer de Australia. Y el concepto del profesor Draft de Alemania. Para mí, me gusta mucho el concepto de la clave de la Guernsey. Como la Guernsey siendo la clave para el seno frontal y la celda más importante para el acceso al seno frontal. Entonces mira, ¿izquierdo o derecho? Izquierdo, ¿no? Acá anterior, posterior, superior e inferior. Acá el seno frontal, cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Acá el seno senoidal, la pituitaria. Bueno, esta es la anatomía macroscópica, ¿no? Y esta es la misma anatomía de acá, pero endoscópica. Son las mismas estructuras. Acá el cornete medio, acá el cornete medio. Acá el proceso uncinado, acá el proceso uncinado. La misma estructura, pero son distintas, ¿no? La imagen es diferente. Por eso que es importante que nosotros tenemos el conocimiento de la anatomía macroscópica y de la anatomía endoscópica para que podamos hacer cirugías en el seno frontal de una forma más segura. Mira, hay muchas cosas interesantes también para mirar la anatomía. ¿Izquierdo o derecho? Bueno, anterior, posterior. Mira, y acá sacamos los cornetes. Cornete inferior, cornete medio. Y mira, para los residentes, por ejemplo, cuando hablamos en frontal beak o bico frontal, es de esta estructura acá, mira. Cuando hablamos en la Guernsey, estamos hablando de esta primera celda acá. Cuando hablamos de la lamela basal del cornete medio, vamos a posterior del cornete y vamos subiendo acá y miramos la lamela basal del cornete medio. Y la lamela basal es importante porque divide etmoide anterior de etmoide posterior, ¿no? Entonces, hay muchas cosas interesantes que podemos mirar. Y una cosa que me gusta mucho que es el concepto de Guernsey como siendo la clave para la cirugía del seno frontal. Entonces, si tenemos acá el bico frontal, la pared superior frontal acá arriba, acá abajo el receso frontal
podemos pensar que esta región es como una ampolleta, mira, como una ampolleta de un reloj de arena, que miramos el óseo del frontal en esta región, más largo el seno frontal, y acá más largo el receso frontal. ¿Y qué es ese receso frontal? Si miramos la base del cráneo, acá izquierdo, cornete medio, maxilar, órbita, base del cráneo, frontal aquí arriba. ¿Qué es el receso frontal? El receso frontal es una región que está entre el bico frontal, que estaría más o menos acá, el bico frontal, y la arteria etmoidal anterior, que está más o menos acá. Entonces, este espacio entre el bico frontal y la arteria etmoidal anterior se llama receso frontal. Entonces, ¿cuál es el límite posterior del receso frontal? Es justamente la arteria etmoidal anterior. ¿Cuál es el límite anterior del receso frontal? Justamente el frontal beat. Bueno, acá un draft 3, por ejemplo, y miramos frontal beat, que fue removido cirúrgicamente, la órbita y la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal anterior. Esta región acá sería el receso del seno frontal. Bueno, pero ¿cómo identificar la vía de drenaje o la vía de ventilación del seno frontal? A mí, como hablé para ustedes, me gusta mucho el concepto de la clave de Abernathy. Entonces, mira, ¿qué es el Abernathy? Ahí tú dices etmoide, ¿no? Está correcto, ¿eh? La primera célula, que tiene nombre es etmoide. Entonces, ¿qué es Abernathy? Es la primera célula etmoidal. Y por ser la primera célula etmoidal, tiene una variación muy grande. Puede ser grande, puede ser pequeño, puede estar presente o puede estar ausente. En nuestra experiencia está presente en la gran mayoría de los casos. Entonces, el Abernathy está en la porción más anterior, también en la región de los recesos frontales, ¿no está? Porque la arteria etmoidal anterior estará posterior al Abernathy, ¿concordan? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces, si la arteria etmoidal anterior está posterior al Abernathy, el Abernathy hace parte también, o puede hacer parte también del receso frontal. Entonces, mira, en un corte sagital, ¿cómo se llama esto acá? Frontal bico frontal, ¿no? Acá el seno frontal y acá el receso frontal, ¿no? Como una ampolleta. Entonces, acá es la drenaje natural del seno frontal, pero el Abernathy está en la subporción más anterior. ¿Comprenden? Porque la arteria etmoidal anterior estará más posterior acá. ¿Comprenden? ¿Sí? Bueno, pues igual. En el libro del profesor Stamberger, el libro de 1988, él traía un concepto del proceso uncinado y de Abernathy. ¿Y cuál era el concepto? Porque en la época las tomografías, las TACs, eran de aparellos más rudimentarios, eran cortes más gruesos. No tenían cortes delgados, cortes finos como tenemos hoy. Entonces, acá el cornete medio, cornete inferior, la órbita. Entonces, la descripción clásica del profesor Stamberger traía como un proceso uncinado con 3 inserciones, básicamente. Una inserción en la órbita, haciendo un fundus cego, que llamamos de recesos terminales, una inserción en la base del cráneo y una inserción en el cornete medio. ¿Y qué acontece con la medicina? Control C, Control V. La mayoría de los médicos copian solamente eso. Y hay libros de 2019 que tratan el mismo concepto. Pero vemos que en verdad el proceso uncinado y el Abernathy es muy más variable que eso, y en el mismo lado se puede tener las 3 inserciones del proceso uncinado en la órbita, en la base del cráneo y en el cornete medio en el mismo paciente. Entonces, para facilitar y para crear una idea mental, yo creo un concepto de los marcos anatómicos para la cirugía del seno frontal. Entonces, ¿cuáles son los principales marcos? Primero, el cornete medio. Pero a veces el paciente ya ha sido sometido a una cirugía anterior, no hay cornete medio. Entonces, proceso uncinado. Pero el paciente también puede haber sido sometido a una cirugía y no hay más proceso uncinado. Abernathy, que está en verde justamente porque es un marco muy importante,
la bola etmoidal que a veces está presente, pero si el paciente hizo una etmoidectomía no está más presente, la órbita que una gran mayoría de las veces estará presente, porque a no ser que un paciente tenga hecho una interacción orbitaria, y la arteria etmoidal anterior. Si consiguen identificar gran parte de estos marcos anatómicos, o la mayoría de estos marcos anatómicos, consigue hacer una cirugía del seno frontal de una forma más segura. Y bueno, utilizando un mix de las teorías, este acá es como la teoría del profesor P.J. Warburg, Building the Blocks, como Legos. Acá son las órbitas, acá el tabique y acá el seno maxilar. Entonces, si formos colocar un marco anatómico más, colocamos el proceso uncinado. ¿O qué es el proceso uncinado? Etmoide, ¿no? Los etmoides. Entonces, colocamos también los cornetes medios. Entonces tenemos la órbita, seno maxilar, cornete medio, proceso uncinado. Y vamos a colocar más el lager nazi y vamos a colocar más la bula y la célula suprabular, que está posterior. Entonces la bula acá, la célula suprabular. Órbita, bula, célula suprabular, proceso uncinado y cornete medio. Colocamos también la arteria anterior, que está acá, que es el límite posterior del receso frontal, arriba de las células suprabulares, y colocamos por último el lager nazi. Si hacemos o pesquisamos por estas regiones en la TAC de los pacientes, por ejemplo, la drenaje del seno frontal será o posterior a la nazi o medial a la nazi, ¿concordan? O posterior a la o medial a la nazi. Haciendo eso, se queda una cosa un poco más fácil. Entonces vamos a ver acá. Mira, en este caso, acá, miramos el cornete medio y el proceso uncinado. Te recuerdas de la línea M, te recuerdas de dónde está el ostium del seno maxilar acá y te recuerdas el linfodíbulo, ¿no? Para el seno frontal, si fuese solamente una cirugía de seno maxilar, haríamos una resección parcial del proceso uncinado, una entrostomía para atrás, para la fontanela posterior, y dejaríamos esta porción más superior del proceso uncinado, ¿no? Pero como es una cirugía de seno frontal, sacamos todo el proceso uncinado y dejamos la pediculación más superior. Entonces, cuando dejamos la pediculación más superior, que esta pediculación, miramos esta celda, miramos esta celda, miramos esta celda y esta celda. ¿Dónde está el frontal? Acá. A esta barra, podrá estar posterior o podrá estar por la propia barra, por el propio lager nazi. Entonces esta barra llamamos de barra vertical, y la barra vertical divide justamente el receso del seno frontal en dos regiones. Lateralmente la región del lager nazi, que puede ser la clave para el seno frontal, y medialmente la región del receso del seno frontal. Bueno, ¿comprenden? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer? Por favor, silencio el micrófono. Mira, este corte es un corte coronal. El corte coronal es muy bueno porque conseguimos mirar muchas cosas. Tabique, el cornete inferior, el cornete medio, la órbita, los músculos de la órbita, reto medial, oblicuo superior. Cuando tiene un corte coronal, y usted consigue ver tres cosas: reto medial, oblicuo superior y crista. En este corte puede procurar que van a encontrar la arteria etmoidal anterior. Este es vicus acá, mira. Arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal anterior. Bueno. Entonces, vamos a ver en la plástica cómo encontrar la arteria etmoidal anterior también. Mira, estamos haciendo una cirugía del seno frontal y muchas veces yo no miro la TAC antes. Miramos la arteria etmoidal anterior, acá. Y ahí se cauteriza la arteria etmoidal anterior. Hay las personas que tienen miedo de la arteria ir para la órbita y hacer un hematoma, pero yo nunca vi lo acontecido. El libro, sí hay una cauterización como nodal o bipolar y bueno, se resuelve. Pero, ¿cómo hacer la cirugía del seno frontal? Mira, lado izquierdo, tabique, septum, región de la coana, entrance de la trompa auditiva,
acá el cornete medio, acá el cornete inferior. Acá el meato inferior con la válvula de Hausner, que está acá, con la válvula de drenaje, y acá el meato medio, que es la región que vamos a trabajar más. ¿Dónde está el ostium del seno maxilar? Trazamos la línea, el ostium está más o menos en esta región acá, ¿no? El ostium natural de drenaje. Fontanela posterior está acá. Bueno, entonces vamos a ver dónde está el ostium de drenaje. Entonces, miramos acá, vamos a hacer la cirugía del seno maxilar, porque para empezar en seno frontal necesitamos hacer la cirugía del seno maxilar. Entonces, el proceso sinado, la línea maxilar que está aquí arriba, el ducto nasolacrimal que está acá en esta región, el hueso lacrimal y la porción posterior, más posterior. Entonces, vamos a abrir acá esta región, aquí haciendo una septoplastia, solamente para liberar un poco más la porción más superior, y después vamos a abrir. Mira, tenemos acá nuevamente el meato medio, pero ahora más liberado acá en la porción más superior. Mira cómo está liberado el septo, está free el septo. Entonces, miramos y hacemos la primera cosa, la uncinectomía, que puede ser parcial o puede ser total. Me gusta mucho siempre hacer una uncinectomía parcial primero y después hacer una uncinectomía total, pero podemos hacer de ambas las maneras. En este caso voy a hacer primero una uncinectomía parcial para mirar el ostium del seno maxilar y hacer la cirugía del seno maxilar. Mira, ¿dónde está el ostium del seno maxilar? Está acá, en esta sección. Vamos a mirar en un rato de una forma mejor. Mira, el ostium, siempre angulado. Acá no es el ostium es acá. Y ese espacio entre el ostium y el hiatus abdominal llamamos de infundíbulo. Y acá sacamos la porción más superior del proceso sinado con una pinza cortante curva. Sacamos y nunca hacemos como el profesor Stamberger siempre enseñó, que es rotacional el proceso sinado. Preferimos cortar el proceso sinado porque somos cirujanos y cortamos, y cortando el proceso sinado preservamos las inserciones del proceso sinado. Entonces tenemos la bola, seno maxilar acá abajo, que podemos abrir más, y para más arriba tenemos las inserciones del proceso uncinado, que puede ser para la órbita, puede ser para el cornete medio, puede ser para la base de cráneo. Mira, una cosa interesante, la técnica de la cirugía del seno frontal, de la técnica del profesor Stamberg, de la técnica del profesor Kennedy, necesita antes de una etmoidectomía completa, se encuentra la base de cráneo posterior y ven de posterior para anterior. Bueno, en esta técnica, que es una técnica descrita por Lowry en 2006, se puede hacer una cirugía del seno frontal sin hacer la etmoidectomía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En este caso vamos a hacer ampliar la antrostomía, que es opcional, pero en este caso vamos a ampliar la antrostomía. Mira, el seno maxilar, y después vamos a mirar la porción más superior. Y cuando miramos la porción más superior, mira, tenemos esta celda que está más lateral, la órbita que está acá, y vamos a mirar un poquito más para acá, esta región acá, mira, la bola, la órbita, una inserción acá en el proceso sinado y una inserción acá, ¿concordan? ¿Sí o no? Esta inserción en la órbita provoca este fondo cego que llamamos de recesos terminales, ¿no? Acá llamamos de barra vertical. Entonces, pregunto para ustedes, ¿dónde está la drenaje del seno frontal? O está medial, o está posterior, o lo puedo ir por el lagernacio. Esto acá es el lagernacio, de la primera celda etmoidal. Barra vertical, drenaje del seno frontal. O está para acá, o está para acá. Entonces vamos a mirar. Entonces hacemos la remoción del hueso acá y vamos medialmente, sin hacer mucha fuerza, lateralmente, sin hacer mucha fuerza, posteriormente para mirar si hay algún espacio para entrar. No hay un espacio para entrar, entonces la drenaje estará medialmente o por lo agernace que está acá. Entonces podemos hacer una abordaje transagernace o un abordaje siguiendo la ruta tradicional. Usamos un shaver solamente para preparar la anatomía acá,
a la porción anatómica, en este caso, y ahí podemos hacer la cirugía justamente con un Sicker, o una pesa como un Sicker. Mira, medialmente vamos y fracturamos en el sentido lateral, siempre en el sentido lateral. Cuando fracturamos en el sentido lateral, miramos el Lagernasse, tiramos por detrás del Lagernasse la región del drenaje del seno frontal y el seno frontal que está acá. Entonces, Lagernasse, seno frontal. Bueno, ¿comprenden? ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a mirar. Misma cosa. Un caso de una cirugía revisional por fungo, había esa sinequia, estas cosas todas, sacamos la sinequia y mira, en este caso no tenemos más proceso sinado, no tenemos más bolla, tenemos el seno maxilar que está abierto, pero tenemos un marco anatómico muy importante que es la órbita. Entonces podemos seguir la órbita justamente para de la órbita adentrarnos al seno frontal. Entonces sacamos el fungo, acá que teníamos en el seno maxilar, limpiamos, lavamos, y en este otro lado había como una sinusite crónica y no había sido operado. Entonces podemos abrir el seno maxilar, abrimos el seno maxilar completamente, miramos con una óptica angulada, y después vamos para arriba, para aquella posición, y abrimos la región del seno frontal utilizando la misma regla que utilizamos en las cirugías pasadas. En este caso, por supuesto, esqueletizamos la base del cráneo también, porque era una cirugía revisional, ya había sido hecha algunas partes de la cirugía. Pero en otras cirugías revisionales, por ejemplo, tenemos el seno maxilar acá, el seno senoidal acá, y tenemos acá cerrado. Mira, ¿dónde está el frontal? No sabemos dónde está el frontal. ¿Dónde está el frontal acá? Entonces miramos la órbita que está acá, y por la órbita vamos siguiendo a la órbita hasta a la región del seno frontal. Encontramos la región más central del seno frontal y ahí vamos unificando, juntando esta posición del seno frontal izquierdo hasta el seno frontal del lado derecho. Esta cirugía es una cirugía de draft tipo 3, o los americanos llaman de Lothrop modificado, pero justamente sin marcos anatómicos, pero solamente con la órbita como un marco anatómico más principal. Entonces, unificamos acá el seno frontal y el draft 3, los límites son anteriormente el frontal beak y posteriormente la primera celda olfatoria, justamente que se encuentra en esta región. Otro caso de cirugía de seno frontal, también revisional. Yo tengo muchos casos revisionales, porque la poliposis, por ejemplo, si no consigues controlar la porción más superior del seno frontal, o si dejas algunas células etmoidales, muy probablemente hay recurrencia. Entonces, para un suceso en una cirugía de poliposis, primero es los pacientes comprender la patología crónica que tienen, hacer las lavagem nasales y hacer la limpieza. Y segundo, los cirujanos hacer una buena frontoetmoidectomía, una frontoetmoidectomía completa. En este caso, mira, la parte más inferior estaba buena porque esta parte inferior, lo acceso a la medicación tópica es muy buena, muy fácil. El seno senoidal que está aquí atrás, el cornete medio que está aquí fue resecado parcialmente, en el lado acá, pero acá está cerrado, mira. La base de cráneo también está un poquito y un remanescente de cornete medio también que está acá. Entonces tenemos pocos marcos anatómicos, pero con los marcos anatómicos que nosotros tenemos y la órbita como el principal marco anatómico, es interesante de hacer el draft 3. Entonces, el primer paso del draft 3 es justamente la ventana septal. Entonces, hacemos una ventana septal para comunicar las dos cavidades. Y miramos, una órbita está acá, la otra órbita está acá. Encontramos el seno frontal de un lado y con una fresa vamos intentando unificar los dos lados con un formato de una ferradura, de un horseshoe de caballo. Entonces, seno frontal de un lado, seno frontal de otro lado y vamos intentando unificar. Claro, por supuesto, se necesita instrumentales y equipamientos específicos para el seno frontal. No se puede hacer una cirugía compleja de esa de seno frontal con maxilar, con material de seno maxilar, por supuesto, por ejemplo. Entonces tenemos que tener este material más completo para hacer justamente esta cirugía. La primera celda olfatoria que está acá, o podemos
visualizar la región de la primera celda olfatoria de los dos lados, son blanquitas las células olfatorias que están acá, y es una cirugía que hay un riesgo mucho alto de hacer una fístula licórica principalmente en esta región. Entonces frontal de un lado, frontal de otro lado, comunicar los dos frontales, es una cirugía de draft tipo 3. Otro caso revisional también, la misma cosa, mira, pero en este caso había un ósteo secundario acá, había remanescente de proceso uncinado acá arriba, entonces tenemos que hacer una cirugía mucho más compleja y mucho más completa, sacando el resto, el remanescente de proceso uncinado, corneto medio estaba acá, pólipos están acá, y haciendo cirugías con menos marcos anatómicos. Los gringos les gusta mucho usar Image Guiding System para este tipo de cirugía. Yo digo que no necesita, porque si tiene conocimiento de anatomía y conocimiento de los marcos anatómicos importantes, se puede hacer una cirugía que sea segura, sin muchas complicaciones. Entonces, mira, la órbita está acá y vamos sacando esas porciones más superiores para mirando justamente las posibles inserciones del proceso uncinado. Mira, la órbita acá, no tiene más lámina papirácea, y acá nuestra barra vertical, que llamo de barra vertical, que es la inserción más superior del proceso uncinado. Entonces, agernaje puede estar para acá, y el frontal, la drenaje del frontal un poco más para acá. Entonces vamos con shaver, con un depredador, intentando diseñar la anatomía de una forma que sea más semejante con la anatomía que estamos acostumbrados justamente por las disecciones. Y vamos mirando, o puede estar medial, acá, o puede estar posterior, la drenaje del seno frontal. Y lo importante es nunca hacer fuerza para superior. Siempre el óseo estará abierto, puede estar obstruido, pero siempre estará abierto, y si hace un poquito de fuerza y no es el ostium, se puede hacer una fístula licórica, pero si hace la fuerza natural, los movimientos naturales y hay el ostium, se encuentra el seno frontal. Entonces miramos el agernaje que estaba más anterior y acá el seno frontal. Y cuando encontramos el seno frontal de un lado, podemos hacer la misma cosa del otro lado y hacer la comunicación de los senos frontales. Acá en este otro lado removemos los pólipos también que había. O sea, cuando se hace una cirugía incompleta, sin una frontoetmoidectomía completa, la posibilidad de recurrencia de los pólipos es mucho más grande, pero también en aquellos casos de pólipos más invasores, porque todo lo llamamos de poliposis, pero hay pólipos que son más invasores y hay pólipos que son menos invasores también, Entonces hacemos este tipo de procedimiento, unificamos los dos lados, la arteria etmoidal anterior estaba là, y ahí tenemos el seno frontal del lado izquierdo, muy amplio, acá la arteria etmoidal anterior de este lado, la región de la arteria etmoidal anterior, que está para acá, y el seno frontal del otro lado, de una forma también más visible. Mira, la arteria etmoidal anterior que estaba aquí arriba, y el seno frontal del otro lado también de una forma. Pero hay variaciones también, porque el seno frontal es difícil por eso, porque no es una regla simple. Hay muchas variaciones. Por ejemplo, hay células que llamamos de células frontoetmoidales, que están arriba, por ejemplo, de la agernaje. Entonces, por ejemplo, si en este frontal yo abro la agernaje, yo voy a dar en la célula frontoetmoidal y no en el frontal. Entonces, por eso que tenemos que tener un diseño anatómico en nuestra mente para que podamos hacer la cirugía. Entonces, agernaje, célula frontoetmoidal, y hay células frontoetmoidales que son células de Kuhn, de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Yo no creo que existan, porque es una célula etmoidal que está isolada de las otras células. Entonces, no creo que exista. Entonces, tipo 1, una célula frontoetmoidal que acá de Kuhn. Agernaje, célula frontoetmoidal, bolia que está acá, célula suprabular, arteria etmoidal anterior. ¿O qué es el receso frontal? El espacio justamente del frontal beak hasta la arteria etmoidal anterior. El ostium del seno frontal está acá y el seno frontal está acá. Bueno, una célula frontoetmoidal de tipo 2, por ejemplo, mira, agernaje pequeño y dos celdas. Una célula frontoetmoidal de tipo 2 también, nuevamente, o una célula frontoetmoidal de tipo 2, una célula frontoetmoidal más grande de tipo 1. Entonces, hay muchas variaciones anatómicas en la región del seno frontal que son importantes, y una célula de tipo 4 que yo creo que no existe, pero está descrita
Y acá la tomografía que dice que es una célula de tipo 4, pero yo creo que está ligada esta célula de tipo 4 más posteriormente a una célula etmoidal que está acá. Entonces, bueno. ¿Y cuáles las cirugías que pueden ser hechas? Entonces, profesor Wolfgang Draft hice la clasificación de las cirugías dependiendo del tipo de cirugía en el seno frontal. Entonces, la primera cirugía, Draft tipo 1. ¿Qué es un Draft tipo 1? Es una cirugía solamente de enlargement, de aumento de la región de los recesos del seno frontal. Un cateterismo o hacer mismo un balón, una senoplastía acá, o una cirugía menos invasora solamente para alargar el receso del seno frontal. Draft tipo 2, ¿y qué es un draft tipo 2? Es una cirugía un poco más grande que se hace un espacio entre el corneto medio y la órbita. O sea, se sacan las células etmoidales que están acá en la guerra y hace un acceso más grande entre el corneto medio y la órbita. Este es un draft tipo 2A. Hay el draft tipo 2B. ¿Qué es el draft tipo 2B? Es un draft tipo 2A, pero sacan también los cornetes medios. Entonces, si saca los cornetes medios, en este caso, si tiene un espacio entre la órbita y el tabique, el septum, este es un draft tipo 2B. Draft tipo 2A, draft tipo 2B. ¿Y qué es un draft 3? Un draft 3 son dos drafts 2A. O sea, tenemos un espacio entre la órbita y la otra órbita. No hay más cornete medio y hacemos una ventana en el tabique. Es un draft tipo 3, que son cirugías generalmente revisionales y que se hacen para patologías distintas, como mucoceles, como cosas así asociadas a cirugías revisionales. Entonces hacemos la misma cosa. Mira, lado izquierdo, agernate que está acá, barra vertical que está acá, bolla que está acá, y vamos a hacer en este caso una etmoidectomía, porque es un draft 3, entonces no necesita hacer la arteria etmoidal anterior que identificamos. Hacemos ahora la misma cosa del otro lado, hacemos la ventana septal, aquí arriba, sacamos esta mucosa, la ventana septal, comunicamos los dos lados. Y cuando comunicamos, tenemos la arteria etmoidal anterior de un lado, que está acá, y la arteria etmoidal anterior, que está de otro lado. Entonces, el frontal estará siempre anterior a la arteria etmoidal anterior. En este caso, mira, yo no identifiqué los ósteos del drenaje del seno frontal. Fui anterior a la arteria etmoidal anterior. Y fuimos unificando, juntando las dos regiones. Y cuando se juntan las dos regiones, se acaba llegando en el seno frontal. Mira. Está acá, de un lado el seno frontal y que está acá el seno frontal del otro lado. Acá había esta capa ósea de esta mucocele, entonces abrimos esta capa ósea de la mucocele, mira, lavamos la mucocele adentro y comunicamos la mucocele con el otro frontal y comunicamos la mucocele con la cavidad nasal, o sea, hicimos una marsupialización total de esta región para que la mucocele pudiese ser totalmente marsupializada, que estaba acá. Entonces un draft del tipo 3. ¿Qué más? Acá en osteomas también podemos hacer la misma cosa. Antes necesitaría un acceso externo para eso, pero hoy con draft tipo 3 podemos hacer la misma cosa. Entonces, la misma cosa, mira, miramos el óseo del seno maxilar que está acá, mira, el óseo del seno maxilar siempre inclinado. El espacio entre el óseo del seno maxilar y el hiato semilunar, el infundíbulo, había en este caso un óseo accesorio, entonces comunicamos el óseo accesorio con el óseo principal y mira, el proceso sinado está acá. Si fuese una cirugía del seno maxilar, estaría terminado y dejado, pero una cirugía del seno frontal. Entonces vamos a sacar esa porción más superior hasta a la región del barra vertical. En este caso sacamos también el proceso sinado y miramos las inserciones superiores del proceso sinado. La bola estaba acá y mira, ya había un pólipo en la drenaje natural del seno frontal, porque como había un osteoma, la drenaje era menor, entonces había un pólipo acá que nos guiaba más o menos para el seno frontal. Y mire que estaba medial justamente a aquella barra vertical. Entonces acá que identificamos el seno frontal, hacemos la etmoidectomía completa, sacamos la porción anterior de la bolla, después la lamela basal para irnos al etmoide posterior, a
la lamela basal está acá, sacamos la porción anterior, la lamela basal, ahora vamos para el etmoide posterior. Sacamos, vamos para el etmoide posterior, acá, a la lamela basal, mira. Y estamos en el etmoide posterior ahora, y identificamos la base del cráneo y vamos a comunicar este espacio con este espacio de frontal. Frontal, base de cráneo, entonces tenemos algunas celdas acá que vamos a remover para que esto se pueda estar muy bien comunicado. Y el osteoma que está acá, mira, el osteoma que está acá. Entonces, base de cráneo, acá, arteria etmoidal anterior que está en esta posición y acá el osteoma del seno frontal. La parte que estaba cerca del receso frontal, acá la arteria etmoidal anterior. Hacemos la misma cosa en el otro lado. Entonces, proceso sinado, cornete medio, tabique, septum, proceso sinado, acá la región de la axila del proceso sinado, y hacemos la misma cosa. Identificamos el óseo natural de drenaje del seno maxilar, que está lá, mira, el óseo acá. Hacemos la comunicación entre este óseo y un óseo accesorio, o sea, hacemos la sinusectomía maxilar acá. Y después sacamos la porción superior del proceso sinado, siempre la misma cosa. Y miramos la inserción superior del proceso sinado acá, dividiendo la barra vertical, dividiendo el receso frontal en aguernace, que está acá, lateral, y la drenaje del seno frontal, que está más medial en este caso. Hacemos la etmoidectomía usando la técnica centrípeta del profesor Filippo, que es un gran maestro, es un poco loco, pero un gran maestro. Hacemos acá la etmoidectomía completa, en este caso estamos utilizando Shaver, y identificamos el seno frontal que está más anterior. Y ahí después hacemos la ventana septal, sacamos los cornetes medios, acá indo para el etmoide posterior, ¿no? Por la lamela basal, etmoide posterior, frontal, que está arriba, comunicamos el frontal con el etmoide posterior, sacando estas celdas hasta la región de la arteria etmoidal anterior, frontal, acá, región de la arteria etmoidal anterior, sacamos los cornetes medio, porque en un draft 3 se necesita sacar el cornete medio. Hay una variación del draft 3 que fue descrita por el profesor Richard Harvey de Australia, que mantiene los cornetes medios y hace un draft 3 anterior a los cornetes. Hacemos la ventana septal, sacamos el cornete medio del otro lado y ahora vamos a comunicar los puntos, comunicar el seno frontal izquierdo con el seno frontal derecho. Pero te recuerdas que dentro del seno frontal izquierdo hay un osteoma. Entonces cauterizamos los bordos, acá hacemos la ventana septal del otro lado, cauterizamos los bordos acá y vamos a juntar, unificar estos dos puntos, frontal derecho con frontal izquierdo, que está acá. Pero el osteoma está acá, mira, el osteoma frontal, Entonces con una fresa, vamos fresando para hacer el draft y a medida que vamos fresando también el propio osteoma, para abrir espacio en este frontal. Entonces el osteoma ya está para acá, mira, pedazo de osteoma para acá, vamos fresando, frontal más arriba, vamos fresando más. Y mira, un pedazo de osteoma aquí arriba, vamos a sacar el otro pedazo de osteoma que está arriba y osteoma también un poquito más para acá. Entonces vamos fresando, sacando todo para ampliar esta visualización del osteoma y después de eso vamos removiendo el osteoma siempre que posible con la fresa y después sacando la capita del osteoma con un instrumento curvo o con alguna cosa que podamos sacar. Pero lo importante es fresar y remover la mayor parte del osteoma y después sacamos la capita superior del osteoma que estaba dentro del seno frontal. Después miramos, draft 3, bueno. Y mira, hay muchos posoperatorios de draft 3, acá, de poliposis, acá. Y siempre cuando el paciente se queda bien, cuando usted hace la cosa buena, la frontoestimodectomía completa, si tiene posoperatorios como este, mira, un draft 3 bueno, acá es senoide, acá arriba otro draft 3, acá otro draft 3. Entonces yo digo que el draft 3 es como la cavidad radical del oído para nariz, para la poliposis o para tumores. Y cuando se hace bien este tipo de cirugía, los resultados son muy buenos. La escuela australiana es mucho más radical do que la escuela americana. Entonces, para ellos una poliposis, en la primera cirugía,
ya es un sinónimo de un draft 3. Los americanos no, son más reticentes en la primera cirugía, intentan hacer una full house completa, ¿no? Frontal, maxilar, etmoidal adicional, y en casos revisionales ahí sí hacen una cirugía de draft tipo 3. Oh, mira, más posoperatorios acá. Entonces hay muchos posoperatorios de draft 3, de follow-ups de draft 3. Bueno, se puede entrenar esto en programas como Osiris, que hoy hay para computadores como el Mac, y se puede hacer las segmentaciones de senos frontales. Después, mañana yo puedo mostrarles los Osiris cómo funciona acá. Yo tengo unas tomogramas, unas tags acá que podemos mostrar y hacer eso, las segmentaciones, hacer los estudios, la drenaje del seno frontal, las segmentaciones de los marcos anatómicos. Mira, arteria etmoidal anterior que está acá, arteria etmoidal, acá una célula supraorbitaria, acá la guernacia, acá la frontal, y para identificarnos la drenaje o la posición de la drenaje más adecuada del seno frontal que podemos hacer. Entonces yo escribí un trabajo sobre eso, pero es muy interesante mostrar cómo hacemos eso en vivo con el Osiris, porque es una cosa muy interesante y fue como yo aprendí la anatomía del seno frontal de una forma más visual, más real, más cerca del real. Acá más algunos ejemplos. Voy a pasar más acá también porque son cirugías más revisionales. Y mira, por ejemplo, este caso, mira, que había una erosión de la pared posterior acá y había una gran mucosel acá sin comprometimiento de la dura, la mucosel estaba tocando la dura. Entonces, es la misma cosa. Abrimos el maxilar, sacamos la parte más superior del proceso uncinado y vamos a abrir el seno frontal, hacer la etmoidectomía completa. Acá lo cornete medio, hacemos la ventana septal, sacamos el cornete medio y vamos haciendo la quirugía hasta el draft 3. Y mira, abrimos el frontal de este lado, que estaba muy bueno, muy abierto, pero el frontal del otro lado, que era el problema, es que había la mucosel. Entonces vamos a abrir el frontal para el otro lado, entonces sacamos el cornete medio del otro lado. Acá hacemos la misma cosa, del otro lado, cauterizamos un poco más acá. Entonces hacemos la misma cosa en el otro lado, sacamos el cornete medio y comunicamos un lado con el otro lado. La base de cráneo, acá, lado izquierdo, lado derecho. Bueno. Entonces fresamos el frontal que está acá. Después, había esta celda acá, mira. Entonces adentramos esta celda que estaba antes de la mucosel. Y cuando adentramos esta celda, mira, conseguimos visualizar la mucosel. Entonces, adentramos la celda que estaba inferior a la mucosel y después la mucosel. Entonces, acá podríamos intentar hacer un furo en la mucosel, pero preferimos hacer una mini frontectomía y inspeccionar con el endoscopio dentro de la mucosel. Y ahí con instrumentos por el nariz, conseguimos visualizar la mucosel y conseguimos hacer el furo de la mucosel para esta celda. Entonces mira, acá dentro de la mucosel y fuimos furando acá con instrumentos por el nariz y con la mucosel para la comunicación de la mucosel con la cavidad nasal. Entonces una mini trepanación en el seno frontal para justamente hacer esta comunicación entre la parte externa y la parte... Y cuando abrimos acá, mira, lo contenido de la mucosel salir para la cavidad nasal. Entonces tenemos frontal del lado izquierdo, frontal del lado derecho y ahora la capa de la mucosel que estaba acá, pero que fue muy abierta y muy visualizada. Entonces, muchas veces también se necesita comprender y hacer accesos externos, mismo que sean mínimos, para que se visualice totalmente, que se haga una limpieza totalmente de la cavidad. Entonces, en resumo, la cirugía del seno frontal es una cirugía más difícil, sí, pero si domina los marcos anatómicos, se queda una cirugía que es más fácil y una cirugía más dominable. ¿Y cuáles son los principales? El proceso principal para mí es la guernacia, pero el proceso uncinado, la polia y la arteria etmoidal anterior también son marcos anatómicos muy interesantes. ¿Consiguieron comprender un poco? Es un poco más difícil, ¿no? Pero consiguieron comprender un poco de la filosofía de la guernacia.
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos para hacer los para que crean ahora, ¿no? Ahora más interesante.